Esta noche en Noticias 1, a la expectativa del país por la liberación del papá de Luis Díaz. A mitad de año ya el ELN había dicho públicamente que requería financiación para sus hombres o que seguirían incurriendo en actos como el secuestro. Después de su tercer puesto en las elecciones de Bogotá el domingo pasado, Gustavo Bolívar reflexiona sobre su futuro y el de la Colombia humana. Hoy subió el galón de gasolina 600 pesos en promedio. El más barato se consigue en Pasto y el más caro en Villavicencio. Israel rechazó solicitud de cese al fuego que enviaron Estados Unidos y Qatar. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, los colombianos John Arias y Johnny González salieron campeones con Fluminense, que venció a Boca en la final de la Libertadores. Sinisterra en Inglaterra, Casierra en Rusia y Muñoz en Bélgica, hombres de selección que marcaron en Europa. Patinaje, gimnasia y trampolín le dieron más oros a Colombia en los Juegos Panamericanos. Y aquí está, esta es la imagen del día. Pese al anuncio del ELN de la pronta liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, las fuerzas militares y de policía lo buscan con equipos de monitoreo telefónico, geoposicionadores, un avión plataforma y cámaras termográficas. Antonio García, jefe del ELN, admitió que se trató de un error por haberse tratado del padre de un jugador que todos quieren. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este puente festivo. Gustavo Bolívar atribuye su derrota a sus diferencias con el exalcalde de Medellín, a los anuncios del presidente sobre su viaje a China y a la utilización que, según él, Claudia López le dio a los comentarios sobre el metro para hacerle campaña a Galán. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, él reconoce sus diferencias con Quintero, dice que el compromiso de no recibir apoyo de nadie con antecedentes de corrupción le ocasionó problemas dentro de la campaña, pero admite que el peor golpe de opinión fue del mismo Petro con el asunto del metro en China. El ex candidato petrista para la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, dio declaraciones y publicó mensajes en redes sociales que fueron interpretados como una división suya con el gobierno y el presidente. Este señor Quintero llegó a atacarme. Bolívar además se transó en una disputa pública con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando negó que Quintero lo hubiera apoyado en la campaña por la alcaldía de Bogotá. No es cierta la versión de algunos medios en el sentido de que el exalcalde Daniel Quintero venga a Bogotá a apoyar mi campaña. En entrevista de hoy con Noticias 1, Bolívar, de quien se ha dicho que es el símbolo de la mayor derrota del pacto histórico en las elecciones del domingo pasado, reiteró que la coalición de la izquierda que llevó a Petro a la Casa de Nariño debe revisar sus fallas. Si nosotros no tenemos autocrítica, si la gente sale a decir que todo está perfecto, pues creo que nos estamos engañando, autoengañando también. De modo que lo mejor que hay que hacer en un caso como este es revisar el panorama. Veladamente sugirió que sus diferencias con el exalcalde Quintero tienen que ver con la conducta oficial del exmandatario de Medellín. Nosotros tenemos aquí 4 que son inamovibles, que son la lucha por la paz, la lucha por la inclusión social, la defensa del ambiente, y la cuarta, que es donde ya no caben muchos, es la lucha contra la corrupción. Tú no puedes luchar contra la corrupción si eres una persona cuestionada o si tienes prácticas corruptas. Y culpó a Petro, su antiguo mejor amigo, de los bajos resultados de su campaña en Bogotá por, según aseguró, las continuas intervenciones del presidente con el proyecto Metro que a su juicio lo perjudicaron. Eso fue muy hábilmente aprovechado tanto por Claudia López, que era descaradamente y de frente la jefe de debate de Carlos Fernando Galán, y aprovechado por él para sembrar un relato en el sentido de que nosotros íbamos a parar el metro. Finalmente dijo que no ha definido cuál va a ser su futuro político personal, aunque reconoció que se dedicará a recomponer el movimiento original que llevó a Petro a la presidencia, es decir, Colombia Humana. Yo me voy a encargar de mi partido, que es Colombia Humana, que es el partido del presidente de la República. Sí tenemos con un grupo de personas la intención de recorrer el país para recoger nuevamente esos liderazgos y volver a tener un partido fuerte. Bolívar aseguró que intentará fusionar los diferentes movimientos que conforman el pacto histórico en un solo partido para las elecciones de 2026. Sin los cambios sustanciales que las falsas noticias anunciaron en las redes sociales, terminó en Bogotá el escrutinio de las pasadas elecciones. No obstante, sí se corrigieron errores aritméticos. Gustavo Monge. Mónica, además de errores en sumas y restas, hubo cierto obstáculo en los escrutinios porque un paquete con los votos de la localidad de Suba estuvo perdido. Eso fue durante un tiempo. Y hay quienes critican el procedimiento electoral, que además
pareciera de la época colonial porque aún cuenta con los llamados claveros. Se cerró en Bogotá el escrutinio de las elecciones del pasado domingo que ratificó el triunfo de Carlos Fernando Galán por 1.497.596 votos, con una diferencia de 833.363 sobre Juan Daniel Oviedo, segundo en la contienda electoral por la alcaldía, quien obtuvo 614.233 votos. Bogotá va a caminar segura. Al Consejo los escrutinios también le dieron una alta votación al primer lugar, Edison Javier Forero, con 69.230 votos de la lista Lara Bogotá. Atentos a la información. La curiosidad en el Consejo de la capital es que los bogotanos votaron por jóvenes youtubers o tiktokers como Juan Felipe Triana del Verde, Cristina Calderón del Nuevo Liberalismo o Ángelo Schiavenato de la lista de Lara, quien se dio a conocer por chocar a unos ladrones con un auto de lujo. Que sin plata, sin maquinaria se puede hacer política y se puede trabajar por Bogotá. En las 20 localidades de Bogotá, las votaciones a las juntas administradoras sí se presentaron polémicas por los resultados. Lo que se ve en el momento del escrutinio, encontramos más que todo errores aritméticos. La suma a 49 votos y acá dice 42. El sistema electoral que sigue rigiendo en Colombia es calificado como colonial porque aún todo se maneja con papeles, bolsas plásticas y unos baúles que se implementan desde esa época. Estamos trabajando con figuras obsoletas del régimen colonial, por ejemplo, lo que denominan los claveros. ¿Eso es propio del siglo XIX? No. En el proceso de escrutinio, en el cual se lograron determinar más de 5.000 errores de los jurados en los E14, se presentó también un acto irregular con las bolsas que contenían votación de la localidad de Suba. Me parece muy grave que se hayan extraviado unas bolsas en Bogotá de los votos. Eso fue lo que se escuchó. Realmente nos gustaría que nos aclarara la registraduría si se perdieron o no se perdieron. La pérdida de estas bolsas con votos tiene implicaciones penales porque se perdió la cadena de custodia del material electoral. Desde esta mañana la gasolina se paga en Bogotá a casi 15.000 pesos. El subsidio a los combustibles en 2025 llegaría a costar 100 billones de pesos y el gobierno ahora enfrenta el dilema de seguir haciéndolo o dar otras ayudas sociales como al adulto mayor. Marta Olaya. Mónica, esos términos los plantea el ministro de Hacienda, quien dice que ese dinero estaría mejor invertido en la atención a la primera infancia y a los adultos mayores, en vez de contener una ola de protestas de los involucrados en el negocio del transporte. ¿Pagar el subsidio de la gasolina o pagar subsidios a la primera infancia, al adulto mayor? Ese es el dilema que quedamos. Desde este sábado el galón de gasolina subió 600 pesos, pasando de 13.964 pesos a 14.564 pesos en promedio en las principales ciudades del país. En los últimos meses el precio de la gasolina ha subido más de 5.000 pesos, mientras que el precio de la CPM aún se mantiene estable en promedio en 9.065 pesos. Por ciudades, el galón de gasolina más barato está en Pasto con un precio promedio de 12.716 pesos y Cúcuta con 13.025 pesos. Mientras tanto, el precio más alto está en Villavicencio con 15.073 pesos por galón y Bogotá con 14.973 pesos por galón. Este año el gobierno no alcanzaría a cumplir la meta de elevar a 16.000 pesos el galón de la gasolina para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por lo que según los analistas, los aumentos deben ser mayores. Un aumento de 600 pesos es insuficiente y muy probablemente nos va a poner en el primer trimestre de 2024 en una situación bastante compleja, en donde vamos a tener que tener aumentos mucho más grandes. Según el Ministerio de Hacienda, la deuda del Fondo de los Combustibles sería billonaria si se cierra en 2025. Cuando se termine de cerrar la brecha, serán 100 billones de pesos los que tiene el déficit de este fondo. Eso es lo que tenemos que cerrar. Este año el déficit del Fondo de Estabilización de Precios terminará en
7 billones de pesos, 4 billones de pesos destinados para subsidiar la gasolina y 16 billones de pesos para la CPM. En febrero próximo iniciarían los aumentos de precio en la CPM, cuyas alzas tardarían cerca de 18 meses para disminuir el déficit de precios en este combustible. Colombia ya está en verde en el indicador global de hambre. Y lo que indican los indicadores. Una coalición de ONGs alimentada por cifras de Naciones Unidas publicó su índice global de hambre con 127 países con datos suficientes para ser clasificados de mejor a peor. En su listado, Bielorrusia quedó en el primer lugar y en el último, la República Central de África. A Colombia le dio el puesto 35, a Ucrania el 44 y a Pakistán el 104. Esto indica que la guerra que sigue será por comida. Esto es lo que indican los indicadores. El ministro de Hacienda esperaba que el Banco de la República comenzara a bajar ya las tasas de interés, pero este las mantuvo. Según él y algunos analistas, esta decisión hará más difícil la compra de celulares, vivienda y carros el próximo año. Aquí no hay temas de compromisos. En la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, la mayoría de sus miembros optó por dejar estable en 13.25% la tasa de interés, decisión que no le cayó muy bien al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien argumenta que deben empezar las rebajas para reactivar la economía. Respeto la decisión de la mayoría, estoy en desacuerdo con ella. Creo que se está creando un obstáculo a la recuperación de la economía por mantener tasas de interés altas. Para los analistas, la decisión de la Junta es cautelosa y va en línea correcta, teniendo en cuenta que aunque la inflación ha venido bajando, no lo ha hecho al ritmo esperado y este año no se cumplirá la meta trazada por el emisor del 3%. Creemos que el banco sí ha hecho lo correcto. Si bien el comportamiento de la inflación se ha moderado frente al año anterior, la velocidad con la que se ha venido moderando ha sido más lenta. Sin embargo, algunos analistas no descartan una disminución en el consumo, aunque señalan que la decisión de mantener las tasas altas busca asegurar una reducción duradera de las mismas. De pronto, en el corto plazo va a afectar las decisiones de consumo. Esto creo que es un hecho, sobre todo de los bienes durables de la economía, de la compra de celulares, de la compra de carros, de la compra de computadores, pero asegurando que en el largo plazo la inflación vuelva a la meta y de esa manera se sostenga el consumo. La nueva reunión de la Junta Directiva del Banco de la República será en diciembre, mes en el que se tendrán datos de inflación de octubre y noviembre. Según los analistas, al finalizar el año, por fin habría espacio para una reducción de las tasas de interés, rebaja que empezarían a sentir los consumidores en los primeros meses de 2024. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, empezó sus actividades públicas al otro día del cierre de las votaciones. Visitó a la alcaldesa saliente, estuvo en la gerencia del proyecto Metro y nombró su equipo de empalme compuesto por mujeres. Lo primero que hizo el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, después del domingo de votación, fue ir al patio taller del Metro. Se reunió con el gerente del proyecto y representantes del consorcio y se comprometió a continuar con su construcción tal y como fue contratada. Esto es lo que los ciudadanos pidieron que protejamos, que garanticemos que se vigila, que se haga bien, que se termine como está pactado y eso es lo que vamos a hacer. Asistió a la Eucaristía privada con que se celebraron los 132 años de la policía. Allí estuvo presente la comandante de la Policía Metropolitana de la capital, brigadier Sandra Patricia Hernández, y otros generales retirados. Galán reconoció la labor de la institución y se comprometió a apoyarla y respetarla, como haciendo un contraste con las relaciones cambiantes de la alcaldesa saliente con los uniformados. Tendrán en mí siempre un aliado aquí que los va a respetar, que los va a apoyar y que va a trabajar con ustedes por el bien de esta ciudad.
Sostuvo reuniones con algunos de sus competidores, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Rodrigo Lara y el segundo en votación, Juan Daniel Oviedo. El jueves se instaló oficialmente el proceso de empalme. Galán llegó en compañía de 6 mujeres altas exfuncionarias públicas que serán las encargadas de recibir la administración de Claudia López y echar a rodar el nuevo plan de gobierno. La alcaldesa nos hizo una presentación amplia sobre lo que es, digamos, las apuestas estratégicas de su gobierno, en qué avanzó, cómo avanzó, qué temas considera que requieren obviamente un impulso adicional. El equipo que se encargará de este proceso está compuesto por Sandra Borda, quien estará a cargo de altas consejerías y cooperaciones internacionales, Cecilia María Vélez, exministra de Educación, comisionada de temas de educación, cultura y deporte, Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, será la encargada de temas de Hacienda y Desarrollo Económico, la líder ambiental exdirectora de Parques Nacionales y representante a la Cámara Julia Miranda estará al frente de los temas de ciudad sostenible, hábitat y ambiente. Liliana Caballero apoyará la gestión pública, Secretaría Jurídica y Planeación. La concejal Lucía Bastidas estará al frente de Gobierno y Seguridad, aunque Ángela María Orozco, exministra de Transporte, y Marta Ospina, exdirectora del Instituto Nacional de Salud, no estuvieron presentes en esta primera reunión, serán las encargadas de movilidad y salud respectivamente. Un grupo de estudiantes probó en Marruecos su prototipo de carro eléctrico para el Rally de Dakar, pero para ver sobre todo qué tan lejos podía llegar el motor, paró de funcionar en punto al llegar a los 1000 kilómetros. El Stella Terra, considerado como el primer auto solar todoterreno para la superficie del mundo, hizo su primer viaje de más de 1000 kilómetros entre la costa del norte de Marruecos y el desierto del Sahara sin recarga, dependiendo únicamente de la energía solar durante 6 días. Este auto fue diseñado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Países Bajos que lograron integrar paneles solares en la parte superior para tener una batería más pequeña y que reduce el peso del monoplaza para que también pueda ser menos propenso a quedarse atascado en superficies difíciles de transitar. Aunque el Stella Terra sigue en desarrollo, se espera que para el otro año se lance al mercado por un precio inicial de $50.000 y comience una nueva era en la industria automotriz entre los vehículos sostenibles y los convencionales. A sus 11 años de edad, Kanje Munevar de Funza tiene el orgullo de ser 4 veces campeón mundial infantil de taekwondo. Gerson Caucha. Mauricio, esta promesa del deporte colombiano fue protagonista durante el certamen orbital que se realizó en Sogamoso, Boyacá. 4 títulos mundiales en taekwondo es la carta de presentación de Kanje Munevar. 4 títulos, ¿cuáles? En 4 modalidades, en punce en pareja, en freestyle y en freestyle en pareja. La especialidad de Kanje es el punce, una modalidad en la que se presentan los movimientos que se practican en el taekwondo. También se podría explicar como un combate imaginario que despertó el amor de Kanje por esta arte marcial. A mí al principio me gustaba cómo los demás hacían el punce, como el combate, el freestyle. Eso me motivó a meterme a taekwondo. Con 10 años ya es cinturón negro y uno de los referentes de este deporte en el país y en su natal Funza, en Cundinamarca, donde hay un semillero de taekwondogas que, como Kanje, administran tiempo para tener un equilibrio entre cotidianidad y deporte. El estudio de 6 a 12 y cuando salgo del colegio almuerzo y voy a entrenar 1 horita. Ahora este tetracampeón mundial se prepara para el Panamericano de Taekwondo que se desarrollará el 16 de noviembre en Lima, Perú. Se inicia el Campeonato Supernaciones de Karts con la presencia del colombiano Jerónimo Gómez de gran proyección. Su más reciente logro, ser subcampeón nacional de karts en Manizales. Si uno quiere lograr el mejor, si quiere ganar, siempre le toca ser arriesgado. Y con una idea firme, Jerónimo Gómez Asa ya intervino en un campeonato mundial en Portugal en 2022 y este año incursionó en los pequeños bólidos de Norteamérica. Corrió todo el campeonato de los Estados Unidos, el USPKS. Su reto será desde este 7 de noviembre. Los Excusa Supernats quedan en Las Vegas.
salen entre 85 y 90 pilotos en mi categoría, en general son unos 700. Es la de las carreras más duras del planeta. Con destacada figuración en las cortas pistas estadounidenses, puede lograr su objetivo. Participé en 5 carreras, quedé 20 en la general entre 110 pilotos, fue una experiencia maravillosa y logramos buenos resultados. La estrategia en la que lo asesora su equipo para el certamen en Las Vegas, Nevada, es clara. Tener muy clara la línea de carrera y estar con la cabeza muy fría durante toda la competencia. Una vez cumplido su objetivo, Jerónimo visualiza el 2024. Voy a intentar incursionar en los carros, el TC2000 Colombia. También voy a intentar correr el Skip Barber Racing School en Estados Unidos. Con 14 años de edad y 1,92 de estatura, Jerónimo Gómez Asa quiere estar a la altura de su objetivo, pero sobre todo de un sueño que es llegar a la gran carpa del automovilismo mundial. En Colombia surgen equipos y torneos que buscan aprovechar la calidad de las futbolistas mientras llega la Liga en 2024. El fútbol femenino no para. El proyecto del fútbol profesional tiene solamente una duración de 4 meses, entonces estoy un semestre en profesional, el otro semestre no tengo competencia, entonces la pasión por el fútbol se comparte en este club que es como Las 10. Y clubes como Las 10, con 2 años de existencia, se fortalecen. Las 10 nos aporta eso, espacios donde podemos seguir entrenando, formándonos, y siento que es lo más importante, tener ese ritmo de competencia. A la cabeza la pionera del fútbol femenino, Margarita Martínez. Y que ellas aprendan a leer. Leer el juego es demasiado importante en el fútbol. 45 jugadoras integran este club, que cuenta con madres ejemplares. Muchas cabezas de familia también puedan surgir con niñas que tienen la experiencia del fútbol profesional. De allí que el equipo se fija en varios aspectos. La seguridad es bastante importante y en los diferentes torneos pues hasta el momento hemos recibido pues como ese apoyo de cuando alguien pues como que se lesiona. Entre sus jugadoras se destaca Luis Alzate, practicante de freestyle, quien ya participó de un mundial en Praga. Yo me di cuenta que mi mamá me empezó a apoyar porque una vez le invité un partido y se me dañó un guayo y es que ay no, hay que comprarle unos guayos a las niñas y yo ya. Y ya cuando iba, ella gritaba y se enloquecía, yo ya. En su casa cambiaron tanto de opinión que ahora se motiva. Espero volver a Praga, que es donde se hace, es la capital pues, de República Checa, que es donde se hace el Mundial Abierto. Las 10 participa de la División Avanza, torneos que suplen lo que la temporada profesional no cubre y que son de gran importancia como semillero de futuras estrellas. El reporte de medios 2023, realizado por Reuters Institute y la Universidad de Oxford, certifica que Noticias 1 tiene el 71% en nivel de confianza de las audiencias. El medio de información de mayor confianza es Noticias 1, con el 71% de credibilidad. Noticias 1, número 1 en confianza en Colombia. Gracias por elegir la independencia. 2 ladrones todavía impunes se convirtieron en la sensación en las redes sociales por la grabación de lo que los usuarios de estas llaman "mi primer robo" en el barrio San Francisco de Ciudad Bolívar, Bogotá. Según la víctima, ellos llegaron saludando, entraron a la casa y se sacaron la lavadora, pero se dieron cuenta que ella no cabía en el baúl y aún así trataron de llevársela. Un perro hizo desviar el carro y en la segunda caída optan por huir y dejarla en el suelo, inútil, pero aún reparable. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 en punto aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, en Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.